Muy buenas tardes, Baruch e Ingrid. Un gusto saludarles y un saludo para la audiencia de Once Noticias. Moisés, cuéntanos el contexto. ¿Cómo estás leyendo este evento con el que amanecimos hoy acá de este lado en México? Con mucha preocupación, con una red de, por una parte, cerco de información y por otra, con una campaña de guerra psicológica y fake news, que la realidad hace de la realidad una serie de ruido con la cual es difícil trabajar a distancia. Siguiendo canales de perfiles muy específicos de investigadores, activistas o agencias de noticias consolidadas y certificadas en todo Medio Oriente y también en Estados Unidos e Israel, es más o menos como hemos podido acceder a cierta información más allá del ruido mediático y de la campaña de guerra psicológica de ambos lados. Y la preocupación radica básicamente pues, en las consecuencias de la violencia que se ha desatado en la zona del Golfo Pérsico y en particular, por otro lado, por el riesgo que hay por el aumento de los precios del petróleo y de los energéticos ante el cierre ya del estrecho de Hormuz que se ha dado hace unas 7 horas y por lo tanto ante la preocupación de los mercados energéticos que abren el domingo en la noche, el día de mañana, con más o menos una perspectiva que ve un aumento entre 10 y 20 dólares el barril si la escalada de violencia no baja. Y aunado a esta preocupación, también podríamos decir que hay también pues, una serie de intereses que se están moviendo ajenos a la política iraní, pero que tienen que ver con intereses israelíes en la región, de la familia Pahlavi que vive en Washington, y por supuesto, como bien se decía anteriormente, con la política doméstica en Estados Unidos, que también está tratando de buscar responsables, no solamente en Irán, sino en buena parte del mundo, de los problemas que aquejan a la Unión Americana. México en el narcotráfico, Cuba en la situación económica y de seguridad, China la situación económica e Irán la situación con Israel, uno de los principales aliados de Estados Unidos. De ahí, Baruch, radica la preocupación con la que se está leyendo, al menos en esta parte, desde el ámbito académico en México. Moisés, muy buenas tardes. Te habla Ingrid Sánchez. Una pregunta, ¿cómo se puede reorganizar el mapa regional si Irán queda debilitado? Es una situación muy compleja en el entendido de que Irán ya ha presentado debilidad cuando algunos de sus aliados como Hamas, como Hezbollah, pues han estado descabezados en términos de liderazgo, cuando Israel asesinó de manera arbitraria e ilegal también a personajes como Ismail Haniyeh en Teherán y a propios personajes como Hassan Nasrallah. Este debilitamiento ha sido paulatino y ha ido de la mano con un debilitamiento que podemos más o menos organizar en tres ejes. Un debilitamiento económico, que tiene que ver con la crisis interna a nivel económico que tiene Irán, precisamente por el apoyo económico que le ha dado a estos grupos, particularmente Hamas y Hezbollah. Una debilidad regional que implica que ya no puede controlar Irán a estos actores, además de que sale muy caro mandar dinero a los Houthis en Yemen y a sus aliados también en Irak. Y por otra parte, a nivel internacional, porque parece que la presión de Donald Trump y de Israel, que van coordinados hacia este tipo de ataques, pues ya habían tenido un antecedente importante que fue la guerra de junio del 2025, también llamada la guerra de los 12 días. Si conjuntamos estos tres niveles de análisis, podemos ver que Irán se ha venido debilitando en el último año, o por lo menos desde lo que pasó con el genocidio en Gaza en el año 2023, con lo cual, pues ahora actores como la ultraderecha en Israel y el gobierno particular de Donald Trump piensan que no hay otro momento en la historia que se pueda repetir para golpear aún más al Estado iraní y a su cúpula liderada por el ayatollah Ali Khamenei. En caso de que esto se pueda llegar a confirmar, porque Estados Unidos ha dicho que el líder ha muerto, pero Irán no lo ha confirmado, por lo tanto hay que ser prudentes todavía con esta información, que es algo que se ve en desarrollo, podríamos ver yo pienso, una mayor militarización del régimen iraní debido a que los que controlan realmente el Estado, sus instituciones, sus medios de comunicación, incluso hasta yo diría el aparato cultural, es el ejército y particularmente la Guardia Revolucionaria, porque Irán tiene dos ejércitos, el ejército regular y la Guardia Revolucionaria que se profesionalizó a lo largo de los años 80 y sobre todo con la invasión estadounidense a Irak y Afganistán después del 9/11. Ese podría ser el reacomodo político, con lo cual yo no hablaría de un cambio de régimen, sino más bien de un reacomodo del régimen, una circulación de élites y una mayor militarización por parte del Estado
en donde la Guardia Revolucionaria, en caso de que se confirme la muerte de Ali Jamenei, pudiera tomar el poder. Muchas gracias, Moisés. Excelente. Quisiéramos preguntarte ya para cerrar rápidamente en tu interpretación, ¿cuál va a ser el impacto que va a haber de este lado en México en el mercado del petróleo? O sea, sabemos que ahorita tenemos tensiones también con lo que está sucediendo en Cuba y en Latinoamérica con Venezuela. ¿Cuál sería tu interpretación de estos eventos acá de este lado? Bueno, cuando hay crisis como esta, hay ganadores y perdedores. Recuerdo la evidencia que representó la guerra en Irak cuando el precio del petróleo subió por encima de los $100 y eso impactó positivamente en el petróleo mexicano cuando estaba gobernando Felipe Calderón. Ahora, el pronóstico que se tiene es que es lamentable que una crisis así afecte positivamente el petróleo en México, pero bueno, los precios pueden subir y esto puede repercutir muy bien en la mezcla mexicana, pero también hay que ver que cuando sube el petróleo sube la gasolina y todo lo relacionado con los precios de los derivados, por lo cual el aumento del precio del petróleo puede ser proporcional al aumento de algunos elementos de la canasta básica que al momento de no ajustar los salarios en un país como el nuestro, pues puede afectar negativamente en el consumidor final. Entonces, algunas empresas como Pemex, algunas empresas privadas petroleras podrían ganar, que son las que ponen el petróleo en el mercado energético internacional, pero un aumento prolongado puede ser negativo en el ciudadano promedio, en el ciudadano ordinario, que es el que pues, tiene salarios bajos ajustados a un año fiscal, y esto no sería bueno para ellos si la guerra dura muchos meses. Muchísimas gracias, Moisés, por todas tus opiniones. Te agradecemos mucho estar en este espacio. A sus órdenes, muchos saludos a ambos.